Sobre estas piezas había unas 12 o 15 capas de pintura que nunca habían sido raspadas. No se podía ver nada, ni la hoz, ni el martillo, ni ningún tipo de patrón. Pero cuando empiezas a quitar las capas, comienzas a ver todo. Es un recuerdo que guardaré toda mi vida. Siempre recordaré cuánto me gustaba y lo bonito que era. La fuente. Nunca habíamos visto nada así. Todo parecía hecho de oro. Nosotros gritábamos, es de oro, es de oro. Y nos sentíamos alegres, sonreíamos y nos preguntábamos, ¿dónde estamos? Esto es el paraíso. Era imposible crear el paraíso, pero se podía construir un lugar en el mundo que incitara a la gente a soñar, hacerles creer que se podían alcanzar las metas de las que hablaba el partido. La decisión de crear en la Unión Soviética un centro nacional de exposición agrícola se tomó en 1935. Era el mensaje que querían transmitir al país prácticamente destruido por la guerra civil y que había pasado por una hambruna terrible. Llevar a cabo un proyecto de tal envergadura requería valentía. El primer autor del plan general, el arquitecto encargado de dirigir el proyecto y la construcción de los pabellones, era Vyacheslav Oltarshevsky. En 1938 fue cesado, sometido a represión y exiliado a Vorkuta. Según el primer plan general para el centro de exposiciones que diseñó Oltarshevsky, la plaza de la mecanización debía ser el punto central de todo el complejo de exhibiciones. Al parecer, ese fue uno de los errores que tuvo que pagar. Les voy a mostrar algo. No es una foto, es un autorretrato que él se hizo en Vorkuta. Estuvo preso 5 años. Me contaba que hacía verdaderos esfuerzos para no venirse abajo. Cada mañana salía al patio donde tenía un trozo de vidrio escondido por ahí. Se afeitaba todos los días con ese cristal, como si se preparase para ir al trabajo. Al principio el plan era inaugurar la exposición en 1937 para conmemorar el aniversario de la Revolución, el 20º. Pero cuando en 1938 la inauguración se pospuso una vez más, la construcción pasó a manos del Gulag, la Dirección General de Campos de Trabajo, y fue así como trabajaron aquí varios miles de convictos. En el año 1937, la URSS participó en una exposición internacional en París y nuestro pabellón, diseñado por el arquitecto Iofan, con la escultura de Mújina, el obrero y la coljosiana, tuvo un gran éxito. Yo creo que esto influyó en la decisión de perfeccionar, de magnificar este proyecto y hacerlo todavía más monumental. La ambición del gobierno era enorme. El objetivo era dejar perplejo al mundo entero. Aquí está la Exposición Nacional de Agricultura, muestra estalinista de las victorias logradas por la agricultura socialista y el sistema de las granjas colectivas. Estos son mis premios más preciados. La Orden de Lenin, la Orden de la Revolución de Octubre y la Orden de la Bandera Roja del Trabajo. Y estas son medallas de la VDNJ. 4 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Trabajábamos gratis prácticamente. Una jornada de trabajo se valoraba en una cucharada de harina o aceite y listo. No había nada más. En 1959 comenzamos a cobrar dinero, pero no teníamos tiendas. La Exposición Nacional de Agricultura,
En una gran superficie se han desplegado los pabellones dedicados a la nueva aldea soviética, la administración de las granjas colectivas, la Casa de la Cultura, una tienda rural y la Casa del Té. No puedo explicar la felicidad que sentía. ¿Qué otra oportunidad podríamos tener de sentarnos en un restaurante como personas de verdad? Éramos felices sentados en el restaurante. Esto era un restaurante. Era uno de los más grandes de Moscú. Si mal no recuerdo, tenía 4 salas y, según cuentan, podían reunir hasta 1000 comensales. Aquí hay un montón de pequeños detalles que se guardaron y que representan el ambiente de este lugar. Este es el Teatro Verde. Era uno de los lugares preferidos por la gente y cuando la VDNJ estaba abierta era uno de los sitios más visitados de la exposición. Todas las noches, un gran número de espectadores llena el Teatro Verde. El baile folclórico ruso lo interpretan estudiantes de la Escuela Vocacional de la ciudad de Klintsy, provincia de Briansk. Yo vivía cerca de aquí cuando iba a la escuela. Todavía recuerdo esa sensación que, en teoría, la exposición debía brindarnos. Reinaba una cierta sensación de alegría. Aquí el pavimento estaba más pulido, siempre sonaba música de fiesta. La gente paseaba bien vestida. Todo estaba pintado en un blanco cegador que daba la sensación de estar en un futuro que aquí mismo se estaba haciendo realidad. Mis primeros recuerdos sobre la VDNJ se remontan a mi infancia. Cuando me trajeron, yo era una niña de ciudad que nunca había estado en una aldea. Para mí lo más interesante eran los animales, el pabellón de los animales domésticos. Lo más impresionante eran los cerdos. Recuerdo que había 2 cerdos en bajorrelieve en la fachada. Hay una ciudadela dedicada a la ganadería de 40 hectáreas. Cada granja cuenta con cientos de cabezas de ganado de diferentes razas. La criadora de cerdos, Galina Shepel, de la granja colectiva ucraniana Stary Kovral, crió una cerda pura sangre llamada Kralia, que pesa 250 kilos. Cuando crecí un poco más, empecé a tener una visión bastante crítica hacia el gobierno soviético. Este lugar me repugnaba al pensar que todo era una completa farsa. Tuvo que pasar un tiempo tras la caída de la Unión Soviética para darme cuenta de que todo esto era soviético y empezar a admirar su arquitectura. Desde cualquier rincón de la Exposición Nacional de Agricultura, se puede ver el pabellón de la mecanización y la electrificación agrícola. Es uno de los edificios más grandes de la exposición. La agricultura socialista es la más mecanizada del mundo. Tenía que ordeñar a mano 1,5 toneladas de leche al día. Teníamos que llevar el forraje para el ganado nosotras mismas y una caja pesaba 70 kilos. Era una caja por vaca y yo tenía 100 vacas, de modo que tenía que traer 100 cajas. También tenía que llenar 100 baldes de remolacha cortada, pero si te esforzabas mucho y trabajabas bien, te mandaban a Moscú, a la VDNJ. Cuando nos llevaron a ver los pabellones, nos parecían palacios, iglesias con sus cúpulas, y estaban decorados de tal manera que daba la impresión de que entrabas en un templo. De todos los pabellones dedicados a las repúblicas soviéticas, el último en construirse fue el pabellón de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia.
Cuando te acercas a él parece una iglesia romana del siglo XVII. Al cruzar el pórtico con columnas, en los muros ves pinturas que representan a ciudadanos soviéticos, niños, y hay un retrato de Lenin en el centro. El pabellón llamado Geología parece un templo antiguo, concretamente del periodo helenístico. Al acercarte a él, puedes contemplar su decoración. Manojos de lino junto con arbustos de cáñamo en unos jarrones. El pabellón se construyó después de la guerra y se llamó lino, cáñamo y otros cultivos lináceos. Delante del pabellón había unas plantaciones de demostración donde crecía lino y cáñamo. Las plantaciones y sembrados de exhibición ocupan más de 25 hectáreas. Aquí están representados más de 260 cultivos agrícolas. En los viñedos se pueden contemplar muchos nuevos tipos de uva. Nunca olvidaré cómo se acercó una chica que nunca había probado la uva. Quería agarrar una, pero el guía le dijo: Claudia, no la toques, es para la exhibición. Ella contestó: Nikolai, ¿dónde puedo comprarla para probarla? Esta imagen debía satisfacer a los ciudadanos del país, inspirar a las personas que llevaban una vida muy dura en la pobreza, pero también estaba destinada al mundo exterior. La Exposición Nacional de Agricultura recibió la visita de una delegación del Partido Laborista Británico presidida por el señor Clement Attlee. Cuando la Unión Soviética empezó a conquistar el espacio, se hizo evidente que esa sería nuestra mayor ventaja en la arena internacional y un logro que nadie podría cuestionar, ya que habíamos dejado atrás a los estadounidenses. Entonces el pabellón de la mecanización fue renombrado como el pabellón del cosmos y sobre aquella piscina erigieron un cohete. Lo que más me sorprende es cómo en 10, 15 años lograron hacer de un monumento dedicado al esplendor y al potencial del país algo totalmente contrario. Pasaban cosas a las que solo se les puede llamar profanación. Por ejemplo, cuando en el pabellón llamado URSS hay dos filas de estanterías de madera contrachapada donde venden artículos baratos chinos, o en el pabellón del Cosmos se venden escobas al lado del retrato de Yuri Gagarin. Todo el territorio del parque estaba en condición lamentable. Teníamos la opción de cerrarlo por muchos años para ir restaurándolo poco a poco, pero nuestra decisión fue otra. El jarrón estaba totalmente destruido. Las frutas se conservaron mejor, pero el jarrón mostraba un aspecto muy frágil. Todo tiene su ciclo de vida. El estilo arquitectónico empleado en este complejo
Es una muestra contundente de la directriz obligatoria para todos los arquitectos soviéticos denominada el realismo socialista en la arquitectura. Es decir, se inspira en todo lo mejor que tiene la arquitectura del pasado, pero sin repetirla al pie de la letra. El resultado es una conglomeración absolutamente fantástica. A un edificio con aspecto de templo se le agregan elementos que incluso pueden causar gracia. Mi pabellón preferido se llama La Cría de Conejos. Delante del edificio hay una galería estilo persa. En la entrada hay dos estatuas de muchachas que sujetan a conejos, con tanta ternura como si fueran sus mascotas más queridas, como si no se tratara de animalitos criados para obtener su piel y carne. La gente llamó a estas estatuas las Madonas con conejos. Quien haya estado aquí una vez no dejará de sentirse atraído toda su vida. Aquí pueden verse los moldes del hueco de la ventana. Nuestra tarea consistió en seleccionar los detalles mejor conservados, desmantelarlos y colocarlos encima de la mesa con mucho cuidado. Ahora estoy haciendo el molde, restaurando los detalles que faltan. La pieza restaurada debe ser igual al original. Era increíble descubrir que los edificios de forma cúbica, sin personalidad, a los cuales estábamos acostumbrados, conservaban detrás de una pared falsa diferentes fachadas maravillosas, hermosos moldes y magníficas estatuas. Ahora mismo hemos empezado a desmontar paneles de aluminio. Se pueden ver vitrales a través del hueco que queda entre estos paneles. En el pabellón vecino se han conservado más vitrales. Por supuesto que toda esta estructura de aluminio no es un simple sarcófago que cubre el edificio. En su tiempo se consideraba una solución muy moderna y progresista de la época del deshielo. No sé para qué lo hicieron cuando empezó la época de Khrushchev. A lo mejor, Nikita Khrushchev odiaba todo lo que le recordara a Stalin y por eso tomó la decisión de recubrir todo. Y ahora, cuando se descubre todo esto, no llegas a entender cómo toda esta preciosidad ha podido estar escondida durante tanto tiempo sin que nadie la haya visto. El conjunto de edificios de 1939 tenía un diseño más simple. Son pocos los pabellones que se han conservado. Por ejemplo, en el pabellón del algodón se conserva casi el mismo diseño que tenía ese edificio en 1939. Al principio debía ser un pabellón de plantas productoras de aceite. Allí está el portal de madera decorado con girasoles. Esto se llamó el Movimiento de Artes y Oficios. También hay puros ejemplos del auténtico Art Deco. Por ejemplo, el pabellón del deporte. Inicialmente fue construido como un pabellón de la Sociedad Internacional de Ayuda a los Combatientes de la Revolución, la AIPR, una organización de aquel entonces. En aquellos tiempos los soviéticos aún soñaban con la Revolución Mundial. Por lo general, la arquitectura de los años 30 aún preservaba la conexión con la modernidad. Más tarde se introdujo el nuevo concepto de diseño llamado estilo imperial de Stalin, que se aplicaba para describir los edificios construidos durante la posguerra. No sé si este término es apropiado para describir la VDNJ.
El pabellón principal es la joya de la corona de este complejo arquitectónico, es su núcleo. La sala de la Constitución es la principal. Arriba tiene una cúpula y es una sala muy solemne. En general, el edificio recuerda un templo. La sala de la Paz es la segunda más importante tras la sala de la Constitución. Parece un altar con este alto relieve en el centro. Cuando estaban desmontando la chapa, encontraron este increíble monumento arquitectónico creado por un grupo de escultores dirigidos por el eminente escultor Evgeny Vuchetich. Tengo una actitud negativa hacia esta persona, pero es mi padre y por eso creo que me ha resultado muy difícil concederles esta entrevista. Creo que mi padre es un personaje trágico, ya que malgastaba su brillante talento en la ideología, convirtiéndolo en quién sabe qué. Él creó un retrato del pueblo soviético. Y ahora redescubrimos el retrato del pueblo soviético, como si fuera una especie de obra de la antigüedad, hallada por arqueólogos y, en mi opinión, esta obra está hecha para que la amemos. Semejante fondo dorado se usaba en mosaicos e iconos para representar el reino de Dios en el cielo, y esto aquí, tal vez, representa el reino de Dios en la tierra. Tuvo lugar la situación de una religión por otra, mientras que la nueva es, curiosamente, algo puramente pagano. Estas obras de estilo imperial estalinista inspiran muchísimo miedo. Y son totalmente inhumanas. Ahí el hombre es sustituido por una función. Todos ellos son puras funciones vestidas de uniforme militar o de bata de cultivador de algodón con un entusiasmo falso en sus caras. No soporto verlo. Por otra parte, sería un acto de vandalismo tirarlo. ¿Alguien lo creó? Por supuesto. Si tratamos estos monumentos con cierta actitud subjetiva, se puede llegar a cualquier conclusión. Para mí, no se trata del infierno ni del paraíso. Es uno de los mejores lugares de Moscú que requiere tremenda atención y un gran trabajo para restaurarlo. Y no estamos hablando de restablecer ciertos elementos de algún régimen, sino de restaurar lo que ha sido creado por los mejores pintores y escultores de nuestro país. Entre los pabellones de la VDNJ hubo pabellones comerciales donde no se exponía nada, pero donde se podía comprar algo. Por ejemplo, aquí tenemos el pabellón Glaftabak, industria del tabaco, diseñado al estilo turco. Otro, tal vez el más impresionante de los pabellones comerciales, es el pabellón de Glafmyaso, que luego pasó a llamarse industria de la carne. Ese sí es un pabellón espectacular, con columnas gigantes, un pórtico y en la cima se erige un toro poderosísimo, contenido por un hombre igual de heroico mediante una cadena. El pabellón es de 2 pisos. Abajo se ubicaba una tienda donde se podían adquirir todo tipo de productos cárnicos y el piso de arriba lo ocupaba un restaurante. Las salas del segundo piso todavía mantienen intacto su decorado. Son todo un esplendor inesperado. Si no cuidamos de esto, entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar y restaurar en nuestro país? En un territorio tan pequeño se concentran tantos objetos de cultura y monumentos. El Teatro Verde, donde nos encontramos ahora, era todo un basurero y ruinas hace unos meses nada más. Dentro de unos días aquí tocarán los mejores grupos musicales del país, como siempre lo han hecho. Al fin y al cabo, soy historiadora de arquitectura. Para mí es ante todo un conjunto de arquitectura y parques, o sea, una herencia única. No hay otro lugar como el Centro Nacional de Exposiciones VDNJ en el mundo. Es realmente un monumento que conmemora a esa nación única, un experimento social único. Y me parece que también hay que apreciarlo por el hecho de que les costó muchísimo a todos los ciudadanos de la Unión Soviética.
no rinde homenaje solamente a las ambiciones de las autoridades soviéticas, sino al pueblo también.